La palabra nos manda a compartir, a no dejar de congregarnos. Y también nos lleva a ese pasaje maravilloso en el libro de Hechos, donde decía que los hermanos permanecían juntos, partían el pan, oraban los unos por los otros y perseveraban en la palabra. Ese es un llamado maravilloso del Señor a compartir más. Hola, continuamos con nuestra serie devocional acerca de la unidad. Y el devocional para el día de hoy se titula Beneficios de la unidad y está basado en la porción bíblica de Salmos 133, el cual tiene solo 3 versículos. Y dice así: Bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Esta porción bíblica, aunque es muy corta, nos trae una enseñanza profunda sobre la unidad de la iglesia para esta época. Y para que podamos abordarlo, vamos a hacerlo palabra por palabra. La primera palabra que encontramos entonces en este devocional es mirar. Ese mirar es el salmista llamando la atención de aquel que le escucha o de aquel, en este caso, que le lee. Está llamando nuestra atención hacia algo importante. Nos está diciendo, miren, pongan atención porque voy a revelarles algo de suma importancia. Después nos dice cuán. Cuán es una exclamación de cantidad, de magnitud. O sea que nos está diciendo, miren, pongan atención porque lo que les voy a decir es algo grande, es algo importante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces ya dijimos mirar y cuán. El siguiente término es bueno. Bueno, según la palabra de Dios, cuando nos remite al libro de Génesis, es aquello que cumple su propósito. Justamente ahí en esa porción bíblica encontramos cómo Dios creó todo lo que existe. Y cuando lo veía, decía, y vio Dios que era bueno. Y finaliza diciendo que todo esto era bueno en gran manera. Lo que quiere decir que cuando nosotros estamos en unidad, cuando los hijos de Dios, cuando la iglesia está unida, está cumpliendo el diseño perfecto de Dios. Pues este es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el cual permanece en una unidad perfecta. Y que el llamado de Dios para la iglesia es el mismo. Recordemos aquella oración de Jesús unas horas antes de ser capturados, cuando Él intercedía por nosotros, oraba y pedía que nosotros fuéramos uno, así como Él en el Padre es uno, que todos pudiéramos permanecer en la unidad de Cristo. El siguiente término entonces es mirad cuán bueno y delicioso. La palabra que se utiliza en esta porción bíblica para delicioso es una que está ligada a la raíz en hebreo de la palabra dulzura, lo cual nos lleva a pensar que esa armonía, que ese compartir, que esa unidad en el Señor es algo dulce para nosotros, es algo que endulza nuestra vida, es algo que endulza a la iglesia, es un llamado a deleitarnos en esa unidad perfecta del Señor. Entonces le decimos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar. Cuando la palabra de Dios nos habla de habitar, no nos está hablando entonces de algo casual, de algo momentáneo. Habitar conlleva a coexistir, a relacionarnos de una manera más íntima, a que nuestras relaciones pasen de simples reuniones dominicales o de saludarnos durante las reuniones. Es realmente estrechar los lazos. Podemos encontrar algo más. Es que la palabra nos manda
a compartir, a no dejar de congregarnos. Y también nos lleva a ese pasaje maravilloso en el libro de Hechos, donde decía que los hermanos permanecían juntos, partían el pan, oraban los unos por los otros y perseveraban en la palabra. Ese es un llamado maravilloso del Señor a compartir más, a interesarnos genuinamente por nuestros hermanos y a compartir más allá de las paredes del templo en el cual nos reunimos. El siguiente término es el de hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. Ese es un vínculo que nos une. Primera de Juan 4:20 al 21 nos dice la parte B, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Así que si profesamos un amor, una relación con nuestro Padre, ese amor debe también filtrarse, debe irrigarse al resto de nuestros hermanos. El siguiente término es juntos, y esto nos habla de proximidad. Recordemos que el Señor Jesús, antes de subir al cielo, como les dije hace un momento, oró para que todos pudiéramos estar unidos. También nos dice la palabra que es mejor que estemos dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Pero aquel que está solo, ¿quién podría ayudarle? Es un llamado entonces a que en medio de esta época de tantas actividades, de tanto trabajo y de una dinámica individualista, logremos permanecer juntos, que podamos compartir, conocernos y estrechar los lazos de nuestra comunidad. Porque así como nos dice la palabra que separados de Cristo nada podemos hacer, si estamos separados los unos de los otros, tampoco tendremos una comunidad saludable y fuerte. Por el contrario, la palabra de Dios nos dice que una casa dividida contra sí misma no prosperará. Es entonces la hermandad el diseño de Dios para su pueblo. Así que te animo a permanecer en ella. Prosigamos entonces con el verso 3. El verso 3 nos dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. El monte de Hermón queda al norte de Israel y es una cumbre muy alta, es fría, cubierta de nieve y genera un rocío abundante para aquellos que están a su alrededor. Por su parte, el monte de Sión está más al sur. Geográficamente está a 385 kilómetros del monte Hermón, lo cual nos dice que no podría descender el rocío de Hermón hasta los montes de Sión. Esto es una figura que utiliza el salmista para hablarnos de algo más grande. Este monte Hermón simboliza a Cristo, de él proviene la vida, de él proviene el rocío, y nosotros simbolizamos el monte de Sión, esa área seca y desértica. Es por esto que la comunión con Cristo trae sobre nuestra vida abundancia, plenitud, frescura. Este monte, al ser la tipología de Cristo, también nos está mostrando que al estar unidos a Él, tendremos entonces una vida abundante. La unidad entonces actúa como esa atmósfera que transporta la gracia celestial y la frescura espiritual a los corazones resecos que por el afán, el dolor, la amargura o la ansiedad en este momento no producen ese fruto abundante. Y terminamos entonces con el último versículo, el cual nos dice, porque allí manda Jehová bendición y vida eterna. Es allí, en medio de la unidad, donde recibimos entonces esa bendición, esa unción de parte del Señor. Si queremos tener una comunidad viva, una comunidad que crezca, una comunidad sana, debemos permanecer en unidad, pues esa es la atmósfera en la que el Espíritu de Dios se mueve y en la que trae bendición. Así que te animo a congregarte, te animo a estrechar las relaciones con tus hermanos, de igual manera también a perdonar y arrancar toda raíz de amargura que haya en tu corazón, para que la bendición de Dios llene tu vida y la comunidad a la cual perteneces. Que Dios te bendiga.